A 25 comprar la última vez. Pero después traje unos chiquitos nomás. El chiquito que hemos comido ayer, enseguida están hasta 20 soles. 10 soles. Eso nomás hay que comprar, como no comes ya mucho. Me pintó la señora. La señora me pintó la semana pasada, ¿no? Pero no me ha pintado, creo. Mira, a ver. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Sí, pero siempre ella me hace durar 2 semanas. ¿Ah? Dice esa cajita bonita, ¿no? ¿Dónde están tus lentes? ¿Y cuál es tu regalo? ¿Qué? ¿Cuál es tu regalo? Ah, un bonito regalo. ¿Tu mamá te ha regalado? Oh, mira. Mi mamá también se te regalaba bien. Porque me transformo.
preparado mi comida, papes sancochado y luego la agua que empezaba a ver mi espalda. Y tuve dejando paracetamol ahí. Mandé la pastilla, y después empecé a sudar, después le dio cansancio, pero no, yo quería hacer nada, quería levantarme, creo que se un cansancio, ¿ah? ¿Qué me pasa? Mañana, ya tengo otra vacuna más. Pero yo no tengo ninguna vacuna, yo voy a contagiar. Casi preparado.
A ver. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Doctora, buenas tardes. Sí, se le escucha, doctora. Sí, doctora, se le escucha. Ya, gracias, gracias. Bien, vamos a empezar con nuestra clase. Ahora les toca a ustedes la exposición de las tareas que se les ha encomendado. Ya lamentablemente pues ha habido un gran número de desaprobados en un tema que es bastante fácil. Yo les he dado las facilidades a todos para que ustedes puedan usar su código, sus libros. Es más, ustedes tienen el internet ahí, muy bien podían haber buscado, pero muy pocos se han atrevido a hacer. Cuando uno se deja el trabajo libre, cuando es práctica, uno se recurre a todos los instrumentos que tiene a su mano. Es más, hay algunos que ni siquiera han leído las lecturas que hace como 2 meses hemos colgado ahí. Mucha negligencia de parte de ustedes. Yo pensé que todos iban a sacar 20, sinceramente. Si ya estaba colgado en el internet, los puntos controvertidos, tenían el código a la mano, todos los elementos que es posible han tenido y no tienen por qué haberse desaprobado. Era solamente práctica, ni siquiera era para razonar nada, simplemente agarran, ven, la demanda es tal cosa, la demanda es tal cosa, ya está. En 5 minutos, es decir, si han buscado, si han visto, yo no sé cuándo ustedes van a revisar, no sé cuándo van a revisar, cuándo van a razonar, no sé. Bueno, ya de ustedes, ya yo no puedo estar hablando, ya son bastante, ya han estado 6 años en la universidad, ya saben lo que tenían que hacer. Lamentablemente hay bastantes jalados, ¿no? Pero la nota que es una nota más. Espero que en el próximo examen, y espero pues que hagan sus tareas para yo ponerles una buena nota. Generalmente en los trabajos prácticos siempre pongo buena nota, entonces esperemos que con eso lo levanten, pues, ¿no? Entonces, y que tengan, la próxima vez pues tengan más cuidado, lean con cuidado y prepárense para un examen. Es un examen, una evaluación es una evaluación, sea como sea, en todas partes. Uno se prepara. No, yo voy a salir de la universidad, ya sé, ya me siento. Es verdad que nosotros estamos repasando todos los temas que ustedes han hecho ya, pero de todas maneras hay que prepararse, porque yo me doy cuenta que práctica no tienen. No buscan en el internet, no están trabajando, no van a buscar a leer al Poder Judicial, no piden permiso para leer expedientes. Yo a veces pregunto a mis colegas ahí, los jueces, no vienen, no van a prestarse expedientes, no van, nadie va. O sea,
Si ustedes no practican, si ustedes no leen expedientes, difícil va a ser que ustedes van a estar preparados para enfrentar lo que viene después cuando ya se reciban. Todo necesita práctica. La teoría no lo es todo. Hasta para hacer un escrito, hasta para hacer una resolución, hay que tener práctica. Los mismos jueces, por eso que son bien exigentes en los exámenes para jueces, porque tienen que tener práctica, tienen que saber, tienen que tener razonamiento, tienen que poder, tienen que tener la capacidad de sintetizar, de aprender, comprender, tienen que tener comprensión lectora. No tienen. Se les pone el tema, no sacan ahí, si estaba puesto ahí los puntos controvertidos podían haberlo, y yo les dije fijar. O sea, era una situación que ustedes tenían que fijar o determinar un sinónimo. Esas eran eso tenían que haberlo hecho y estaban puestos ahí y no lo han hecho. No lo han hecho. Bueno, esperemos que el próximo examen pues sea mejor. Ahora vamos a seguir, como siempre, el método. Se les ha dejado una tarea para que ustedes puedan presentarme una resolución en las cuales se da por concluido el proceso, ¿no? Tal conforme hemos visto la clase anterior. Entonces, es las formas especiales de conclusión del proceso. A ver, voluntarios. Doctora, buenas tardes. Doctora, Sí, Joaquín. sí, recuerda usted que le había comentado que nosotros en la última clase hemos hecho acerca de la prueba, tipos de Ya, prueba, hemos estado haciendo sucedáneos y no ya. hicimos sobre la Ya, forma de conclusión. ustedes no hicieron, ¿no? No, Ajá, doctora. ya. Entonces, disculpen, esa es la aula, entonces estamos con el aula, usted es la única aula que no han hecho. No, Ajá, doctora. ya. Vamos Grupo entonces, B. ya. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a repasarles las formas especiales de conclusión del proceso, ¿ya? Cómo termina el proceso. Entonces, la próxima tarea que ustedes tienen que, por supuesto, van a levantar con eso su nota, es que me van a traer de cualquiera de estas formas de conclusión de proceso, ustedes me van a traer una resolución, o si no, de repente una solicitud, algo que se relaciona con estas formas de conclusión anticipada del proceso. Como ustedes saben, el proceso termina, ¿cómo? Termina con una sentencia. Entonces, el proceso tiene pues un largo caminar, ¿no es cierto? Empieza la demanda y después ya se contesta la demanda, se llama se saca una auto de saneamiento el juez en donde van a ver si hay una relación válida, o sea, si realmente demandante y demandado están ligados por algo, y después si es así, sigue adelante y empieza ya una fijación de los puntos controvertidos, esto es, indica, determina cuáles son los puntos en los cuales hay polémica, en los cuales hay contradicción. Entonces, una vez que pase eso, se lleva a una audiencia de prueba, en la prueba se actúan los que ya están ofrecidos. Por eso que cuando se les pide que determinen los puntos controvertidos, no es para probar, ¿no? Porque ya al momento de demandar, al momento de contestar la demanda, ya cada uno ha fijado ya cuáles son los puntos a tratar, cuáles son los puntos en controversia. Entonces, una vez que haya pues la audiencia de actuación de medios probatorios, ¿no? De repente hay alguna audiencia de inspección judicial que se va a hacer fuera de proceso o algún medio probatorio especial que hay que actuar. Después vienen pues los alegatos, entonces después ya viene la sentencia. Entonces es un largo caminar. Y lamentablemente pues acá en nuestro país duran años, ¿no? Es increíble, pero yo
Personalmente estoy 4 años pretendiendo que se me reconozca una bonificación. Hasta ahora no hay nada. Entonces, así es. Entonces, el código ha establecido determinadas modalidades para que puedan las partes terminar el proceso con una resolución que pueda resolver el conflicto de intereses. No hay necesidad ya que vayan a pasear por todo ese camino que yo les he indicado, sino que él presenta modalidades en el código. Ustedes van a encontrar eso en el artículo 323. Entonces, una de las modalidades que va a indicar el Código Procesal Civil de una forma especial de conclusión de proceso es la conciliación. La conciliación. Nosotros sabemos pues que existe, no sé si ustedes también, hay una ley de conciliación. Hay una ley en la cual las partes que desean arreglar sus conflictos se van pues a un centro especial que está autorizado por el Ministerio de Justicia, donde ambas partes pues tratan ahí de limar sus asperezas, hay un conciliador. Simple y llanamente ponen pues a consideración ambas partes. Ahí el conciliador es un invitado de piedra, está ahí sentadito, viendo, es un testigo, digamos. Entonces, bueno, las dos partes, bueno, llegan a sus acuerdos, ahí a buena hora, si concilian, si no, dejan un acta que no había conciliación. De eso no estamos hablando, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de una conciliación que se va a hacer cuando ya se ha iniciado una acción. La acción se ha iniciado, la acción está ya caminando por ese camino amplio que es el proceso. En una de esas, ambas partes desean poner fin. Uno, sobre todo por motivos económicos, por motivos que ya no van a estar ahí, o de repente se dan cuenta que están gastando mucho, o se dan cuenta que se demora mucho. Y aunque ustedes no lo crean, cuando uno tiene un proceso, cuando uno es parte de un proceso, es algo que le molesta. Yo personalmente, yo nunca he sido parte en un proceso. Ahora que estoy solicitando que el Poder Judicial me pague mis derechos, ya soy parte y yo me siento incómoda. Me da cólera, me da furia, me da, no, la forma y modo como el Poder Judicial a veces demora, ¿no? A veces demora. Hay, por supuesto, buenas personas que cumplen con su obligación, pero hay veces, lamentablemente, son más los que te demoran, o a veces sacan alguna cosa que tú crees que tienes razón, entonces a veces te dan en contra. Y a veces también hay maltrato de parte de una persona. Entonces, esas cosas, entonces las personas quieren evitarse. Entonces, ¿qué pasa? Entonces van a conciliar, ambas partes acuerdan conciliar. Entonces, en el artículo 323 ya el Código Procesal Civil fija reglas, cómo se va a hacer esta conciliación. Les dice que la conciliación pueden hacerlo, ¿no?, en cualquier estado del proceso. Es más, la oportunidad en que tienen que hacerlo es antes de que pueda darse la sentencia en segunda instancia. Esto es, entonces, si las partes quieren conciliar, quieren arribar a un acuerdo, tienen que hacerlo antes que sea expedida la sentencia que ha ido en apelación a la sala o a segunda instancia. En ese momento las partes van a poder, hasta ese momento van a poder conciliar. Entonces, antes había en el proceso, había una etapa de conciliación. Ahora ya, como hay centros de conciliación, ¿no?, entonces ya no hay la etapa, pero sin embargo, ¿no?, de oficio, ¿no?, o a solicitud de ambas partes, el juez puede citar una audiencia de conciliación. Por ejemplo, van donde el juez, solicitan, señor, cítenos a una conciliación, ¿no?
antes de emitir sentencia, salvo en los casos, dice, de violencia familiar. Violencia familiar no puede haber conciliación. ¿Por qué? Porque ahí ha habido un ataque, ahí ha habido una serie de situaciones. Entonces, ¿cómo vas a conciliar? Si tú has denunciado a tu familia, ¿cómo vas a, por eso, ¿no? Si te has sido atacada, porque la violencia familiar puede ser física, psicológica, y para que abran pues una investigación en una violencia familiar, tiene que ser las cosas bravas, entonces ahí ya no cabe la conciliación, tiene que esperar el resultado nomás del juez. Entonces, dice que a cualquier persona, si las partes están de acuerdo, pueden pedir al juez que cite a una audiencia. Ya no hay audiencia de conciliación si ustedes leen en los asuntos civiles, pero sí, si las partes desean, el juez va a citar. ¿Por qué? Porque también el juez desea, pues, que las partes se arreglen. El juez, como una persona más, como un ser humano más, también él desea, y mejor si se arreglan, hay menos carga. Entonces, cuando ustedes desean, va a fijar una audiencia, y en las cuales, pues, ustedes van a conciliar, ¿no? Y entonces, tienen que asistir. Si la audiencia dice en el artículo 324 de conciliación fuera petición de ambas partes y en cualquiera de ellas no concurra, se aplica una multa, ¿no? Entonces, bueno, ahí también ya tiene un castigo cuando las partes, haciéndole perder tiempo al juez, quitándole de repente, porque el juez, si tú le pides una audiencia, va a ser un espacio en el tiempo del proceso, y va a citar a ambas partes, y que no vayan significa pues que han hecho perder el tiempo. Aparte de eso, de repente otros casos han quedado de lado, entonces merece de todas maneras una multa por su comportamiento negligente, ¿no? Entonces hacen esa situación y se da la audiencia de conciliación, y ahí queda zanjado, pues, ¿no? Los intereses que ambas partes están perdiendo, y el conflicto de intereses va a quedar resuelto. Por supuesto, pues, que la conciliación siempre se hace de derechos que se puedan disponer, sobre todo de derechos patrimoniales, ¿no? Ahí, pero cuando ya está de por medio, ¿no?, situaciones que no son patrimoniales, ahí no va a poder hacerlo, porque eso de repente necesita más pruebas, otras situaciones, entonces ahí no va a poder el juez ya aprobar la conciliación. Pero el hecho de que ustedes que se esté ya en un proceso, el hecho de que ya ustedes estén tramitando su juicio, no significa que no pueden ustedes ir a centros de conciliación. Pueden estar en medio del proceso y se les ocurra a ustedes ir a un centro de conciliación. Pueden hacerlo. La ley no lo prohíbe. Pueden hacerlo. Ustedes van, ¿no?, a un centro de conciliación, ¿no? Entonces, al final de esas audiencias de conciliación, en esos centros siempre hay un acta en la cual han firmado el acuerdo. Esa acta que ustedes hacen, lo presentan al juez. ¿No? Y ellos con eso ya el juez ya da por... Las partes concilian, dice en el artículo 327, si hubiera proceso abierto, las partes concilian, ¿no?, y presentarán con un escrito el acta de conciliación expedido por un centro de conciliación. Entonces, bueno, entonces están en proceso, se pueden ir al centro de conciliación, y una vez que están en el centro de conciliación va a salir un acta. Esa acta
lo van a presentar al juzgado. Entonces el juez va a aprobar eso. Entonces con eso ya queda terminado el proceso por conciliación. Por conciliación, ¿no? Ahora, en el artículo 327, en la segunda parte, dice que la conciliación también, cuando es parcial, o sea que hay conciliación sobre una parte. Ojo, cuando hay una demanda, hay varias pretensiones de repente, ¿no? La demanda, hay varias pretensiones. De repente, las partes van a querer conciliar en una de esas pretensiones y la ley lo Doctora, permite. Sí, doctora. dime. Sí, Doctora, dime. una pregunta. Entonces, el acta que nosotros llevamos al Poder Judicial, bueno, el juzgado, en este caso, tendría la calidad de cosa juzgada, ya, porque con eso estaríamos concluyendo entonces el proceso. Ya, pero esa acta de conciliación, ojo, no va a tener cosa juzgada, sino cuando lo presentas al juez y el juez lo aprueba. ¿Ya? Claro, o sea, yo llevo y ahí Claro. recién El juez te va, sí, ahí ya termina, ¿ya? Ahí. Pero así la actita solo no. Y el Ajá, actita solo no, sino tú lo presentas al juez. Lo presentas al juez y dice, señor juez, ¿no? Que hemos llegado a una conciliación en el centro un tanto y lo presentamos, pero que solicito que proceda de acuerdo a la ley. Entonces el juez va a homologar, va a aprobar eso, va a dar su aceptación cuando mire que todo está correcto, que no se está yendo contra derechos extrapatrimoniales, que no es algo arbitrario, que no es irregular. El juez tiene que chequear eso. Ahí va a darlo, ahí da su aprobación y con eso va a declarar concluido el proceso, se da por concluido el proceso. Y esa acta, lo que se actúa, esa resolución que va a salir por juez, esa resolución que va a dar el juez, eso ya tiene calidad de cosa juzgada. Y eso va a ser ya, va a ser como que ya hemos hablado de la santidad de la cosa juzgada, eso ya constituye cosa juzgada y ya puede ser ejecutada, ¿no? Hasta ya es título ejecutivo. Incluso en el mismo expediente puede ser ejecutado, o ustedes pueden hacerlo ejecutar ya como título ejecutivo en otro proceso, pero ya tiene obligaciones las partes que han suscrito ese documento de respetarlas y por lo tanto ya se ejecuta, ya tiene mérito ejecutivo, ¿ya? Entonces no se olviden, entonces esta es la conciliación, esta es una forma de terminar el proceso, ¿no? Una forma de concluir el proceso, ¿ya? No hay sentencia, no hay nada, pero las partes han optado por conciliar, por lo tanto el proceso ha quedado concluido. Entonces una forma especial de conclusión del proceso, hablamos de conciliación. ¿Alguna aclaración? ¿Algo sobre este punto? Por favor, profundicen, váyanse al internet, váyanse a un juzgado, préstense expedientes y por supuesto, para que ustedes puedan estar mejor empapados. Ojo, estamos repasando, no profundizo más porque estamos repasando. Estoy repasando porque quiero que me trabajen ya sobre lo que estamos hablando. Otra forma de conclusión de proceso es el allanamiento y el reconocimiento. Aquí hay que hacer vamos a tener que separar. Una cosa es allanamiento, una cosa es reconocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros demandamos, ¿no? Ponemos generalmente demando a X persona a fin que me desocupe el inmueble, ¿no? Entonces, por cuánto, ¿no? Yo le he arrendado y que no me paga y que es más, está destinado para otros fines, etcétera. Le pone una serie de cosas ahí al momento de demanda. Entonces, la otra parte sale
El demandado, o sea, el demandado es una persona que no quiere nada, ya bueno. Entonces agarra y le dice, ya, me allano, no reconozco los hechos. No reconozco los hechos, pero me allano. ¿Por qué dice que no reconoce los hechos? Porque el casero, el dueño le está demandando porque dice que hace actos contra la moral, aparte que no le paga cuando esos hechos no son verdaderos, sino que el arrendatario ya no quiere saber nada porque este señor es un malo. Entonces simplemente se allana. Me reconozco, yo lo abandono. Ese es allanamiento. Pero el reconocimiento es cuando reconoce los hechos. Entonces demanda, sí, pues señor, disculpe, que me disculpe el señor, sí, una vez le presté a fulano de tal y realizó, y ahora yo me atraso en la renta porque no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Eso es reconocer. El allanamiento quiere decir que me allano al petitorio, nada más, ya. Me quiere votar, acá está señor su casa. Y el reconocimiento es que no solamente se allana en el petitorio, sino reconoce todo lo que está sustentando el demandante, eso es verdadero. Entonces, allanamiento es cuando se allana, cuando el señor, muy bien, quiere que salga, me salgo, señor. Y reconocimiento es cuando no solamente él reconoce que tiene que salirse, sino también reconoce que los hechos que él está argumentando en su demanda es cierto. Entonces, una cosa es allanamiento y otra cosa es reconocimiento. Pero están en el artículo 330, funcionan, se aplican los mismos artículos para allanamiento y reconocimiento. Ojo, ya saben, ustedes tienen que saber distinguir. De repente su cliente es el demandado, le dice, mire señor, me ha prestado dinero, sí yo reconozco, pero es falso que yo le iba a dar intereses. Es falso, señor. No es solamente, entonces, si reconoce, una cosa es reconocer total, íntegramente, otra cosa allanarse. Me allano, simplemente me allano, ¿no? Sin reconocer, de repente, no reconozco y me allano. A veces, pues, cuando se le cobra el traslado a la otra persona, bueno, no importa, ya, la cosa es que se vaya de mi casa, no importa que no reconozca. Entonces, tengan ustedes mucho cuidado cuando su cliente les va a decir, de repente, reconozco que todo es verdad, es una cosa de reconocimiento. Allanamiento es simplemente, ya doctor, ¿qué vamos a hacer? Pues no es verdad, pero ¿qué vamos a hacer? Me voy de la casa, ¿no? Eso es allanamiento. En el artículo 330 habla de que el demandado dice puede expresamente allanarse o reconocer. Miren, no es y, ¿no? Allanarse son dos cosas, ¿ya? Son dos cosas. Allanarse o reconocer la demanda legalizando su firme ante la auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él. En el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos. Tanto el reconocimiento como el allanamiento se rigen por la misma normatividad que está aquí. La oportunidad del allanamiento, ¿no? La oportunidad tiene solamente previo a la sentencia. Previo a la sentencia. Ojo, ahí no dice en segunda instancia, ahí dice previo a la sentencia, lo que quiere decir que antes de que salga la sentencia en primera instancia tiene que allanarse. Entonces, la oportunidad para el allanamiento o el reconocimiento es pues antes que salga la sentencia. Entonces, una vez que sale la sentencia, pues no va a haber allanamiento, porque de repente ha declarado fundar la demanda, que voy a allanar ya si ya el juez se dio por válida y se quedó probado todo lo que me dice, ya no sirve. Entonces, es más, cuando hay allanamiento ya no van a pagar costas, pues el juicio costas y costos, ¿no? Entonces, simplemente se acaba, se da por terminado el proceso y se va cada uno tranquilo. En cambio, cuando sale sentencia, ya el juez definitivamente, tiene que fijar el vencedor, tiene derecho a cobrar costas y costos. Eso está establecido. Así no lo pida, ahí está, la ley dice. A no ser que haya tenido motivos para litigar y el juez puede exonerarle, pero cuando litigan 1, 2, 3, 4 años, tiene que cobrarse pues el otro todo lo que le ha hecho gastar. Entonces,
En cambio, cuando hay allanamiento, cuando hay reconocimiento, el juez va a dar por terminado el proceso, ¿no? Antes que salga la sentencia y dará por terminada simplemente, y como no ha tenido que gastar mucho, ya pues fija sin costos ni costos. Pero también no cualquiera puede reconocer o allanarse, pues, no, porque existen límites, existen situaciones que no va a poder, que es improcedente, dice la ley, establece improcedencia, entonces no procede. ¿Cuándo no procede? Cuando el demandado no tiene la capacidad, o sea, no tiene ese poder de allanarse. Por ejemplo, un apoderado. Los apoderados, a no ser que esté el poder para allanarse, ellos pueden allanarse. ¿No? Por ejemplo, el gerente de una empresa, ¿no? Ese gerente o, por ejemplo, el representante de una fundación, de una asociación, ellos no pueden, porque a no ser que cuando han interpuesto la demanda ya tenía el poder para allanarse también. Entonces, si no tiene eso, no puede allanarse. Entonces, tiene que tener el poder necesario para esa facultad especial para poder presentar su allanamiento. Por supuesto, si no tiene pues poder especial el apoderado de una empresa o el representante, el demandado tampoco, pues por sí solo, ¿no? A veces le dan poder para que represente un proceso. Si no tienes poder, pues te han dado nada más para que representes de repente, pero no te dan esa facultad, entonces no puedes tú allanar. El hecho de allanarse, pues, es una tremenda responsabilidad. Significa, pues, que estás reconociendo que la pretensión del otro es válida y que tiene que ser ejecutada por ti. Entonces, esto es de bastante responsabilidad. Por eso que se exige que tengan un poder especial para ello, ¿no? Entonces, como le digo, siendo su apoderado, siendo hasta uno que le represente, no va a poder allanarse si no tiene poder. Ahora, acá dice en el artículo 3 que los hechos admitidos requieren ser probados con otros medios, además de la declaración de parte. Hay casos en que se ve claramente a veces el contubernio que hay, y hemos estudiado nosotros fraude. Hay fraude a veces, es evidente a veces. De pronto le hace una demanda, el otro sale y se allana. Le hace una demanda a B para que le entregue la casa, una casa grande o algo valioso, y el otro se allana. Entonces, ahí el juez debe tener mucho cuidado, porque caramba, es una deuda grande, o demandan, o tratándose de la herencia, tratándose a veces el juez se va a dar cuenta, ¿no? A veces de pronto la mamá le hace la demanda al hijo para que le dé todo y el hombre dice que le voy a dar el 100% de mi sueldo. Me allano la demanda, me allano. Te voy a dar toda la casa, todo el inmueble, toda mi madre. El juez tiene que tener reparos. Entonces, no, se tiene que probar por otros medios. El juez tiene que saber ahí decir que por otros medios pueden ser, necesitan y requieren ser probados. Entonces el juez se va a dar cuenta ahí que realmente está habiendo un contubernio entre las dos partes. Ahora, el conflicto de intereses afecta el orden público, las buenas costumbres, ¿no? Hay demandas que, por ejemplo, yo me acuerdo que hemos tenido un caso, no sé, hace años, cuando recién entré, por la Lupuna hay un parque que ya la municipalidad ya lo había tomado, había hecho bancas, todo. Sale el supuesto dueño y le demanda a un señor, dice que es el dueño, y el otro dueño dice, sí, déles, es su terreno de él. Pero si la municipalidad ya ha hecho bancas, ya hizo cosas, ¿cómo va a ser de él? Y él, ¿dónde ha estado que ha permitido que haga la municipalidad parques, que ponga bancas, que ponga adornos?
Entonces uno se nota claramente. El juez va a notar claramente que ahí no, entonces ahí no va a proceder. Ahí no va a proceder. Porque ya se da cuenta, esto está yéndose, esa zona es de la municipalidad, ya ha sido dada. Lamentablemente, usted sabe, la municipalidad cómo funciona de cabeza, no tiene papeles de nada. Entonces, nunca lo ha hecho, nunca le quitó su nombre. Entonces, pero está tentando, pues, porque ya son zonas, son áreas públicas. ¿Cómo se va a permitir que el otro se haga dueño de un área pública cuando en el momento que la municipalidad ha trabajado ahí, ha puesto bancas, lo considera ya un parque, ya pues ya pertenece a la ciudad? Y sale el otro y el otro se allana diciendo sí, que se lo lleve, entonces ahí ya también el juez tiene que tener mucho cuidado para aceptar el allanamiento, ¿no? Ahora, cuando hay litis consorcio, ¿qué cosa es litis consorcio? También ustedes deben saber, litis consorcio es cuando hay, la litis es entre con dos personas, ¿no? Hay consorcio, quiere decir que te juntas con alguien, entonces y ahí los dos hacen el proceso. Ese es litis consorcio. Ese litis consorcio, entonces entonces si son más de uno, el que está litigando, y uno de ellos nomás se allana, tampoco no se acepta. El otro no se acepta, así es. Entonces, un demandado nomás, son dos demandados, son dos, y uno de ellos nomás acepta, el otro demandado no, entonces ahí no hay allanamiento. Tiene que ser todo. Eso lo van a encontrar en el artículo 332, no se olviden. Por supuesto, dice, se presume la existencia de fraude o dolo procesal. Es cuestión del juez, ¿no? O si no, también el juez va a advertir que la sentencia a dictarse puede afectar a un tercero que no ha sido emplazado. Ahora, el demandado es el Estado u otra persona de derecho público, salvo que su representante tenga una autorización expresa. Cuando de por medio está el Estado, si hay allanamiento, debe tener su procurador, debe estar expresamente autorizado. O por ejemplo los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, si ellos quieren allanarse, tiene que salir una resolución especial. Tienen que la municipalidad darle una autorización especial por medio de una resolución. Así también cuando el que se quiera allanar es una entidad pública, el máximo representante de esa entidad pública tiene que autorizarle mediante resolución para que pueda allanarse. Si no, no puede allanarse porque son casos, son hechos pues públicos, es del Estado. Entonces, para que pueda, porque el momento de allanarse van a perder de todas maneras, cuando uno se allana, definitivamente uno ha estado mal, uno no ha estado haciendo las cosas bien, y si le demandan, bueno, va a entregar, dar, hacer una cosa que muy bien podía haberse vendido, pero si llega pues al allanamiento, quiere decir que tiene que ceder sin más cosas. Entonces es algo delicado. Por lo tanto, las dependencias públicas que tienen un representante, sobre todo tienen un procurador, ellos tienen que tener un poder especial. Ahora, el efecto del allanamiento, dice, declarado el allanamiento, el juez debe expedir sentencia inmediata. Ojo, sentencia inmediata. Entonces, el allanamiento va a ser resuelto por medio de una sentencia que el juez va a expedir inmediatamente. Claro, ¿qué puede ya más hacer el juez ahí? Si ya la parte se ha allanado, ha indicado que sí está conforme, que la pretensión del demandante es aceptada, el juez, ¿qué va a decir más? El hecho de demorar, de hacer más gastos al Estado, ¿no? Va a gastar más en tener guardado ahí, va a ser una carga para él, entonces inmediatamente el allanamiento tiene que dictar sentencia.
¿Alguna pregunta acerca del allanamiento y del reconocimiento? ¿Alguna pregunta, alguna situación que ustedes, algo conforme? Bien, no hay preguntas, ¿no? Doctora, sí, Sí, me surge una duda nada más. Supongamos que el demandado se allana el proceso, eh, ¿hay vuelta atrás después de esto? Supongamos que el demandado olvidó algo, o no se ha dado cuenta, o no vio bien, o su abogado de repente no le orientó bien, y quiere, después de haberse allanado el proceso, ¿puede desistir de ello o eso ya no es posible, doctora? cuando ya se allana, hay una disposición especial que dice que una vez que se allana, inmediatamente dice que debe de expedirse resolución. O sea, ahora, con los tiempos que estamos, de repente se demoran. Ahora, como tú dices, Joaquín, en ese interín de repente surge alguna situación, ¿no? Yo creo que ahí se podría desistir del allanamiento, entre tanto que no salga sentencia. Puede ser válido. Cuando, por ejemplo, se da cuenta, él se ha allanado pensando una situación, pensando que de repente él era dueño, pensando, y de pronto descubre algo, pero ya se allanó, ya se presentó, ya eso al juez, todo. Y de pronto se da cuenta que las cosas no son como él las ha pintado, como él las ha advertido, y puede desistirse. No dice la ley, pero el sentido común nos da a entender. Porque acá no prohíbe, no dice que una vez allanado, una vez declarado el allanamiento, es inamovible, es irreversible, no dice. Y ustedes por un principio que dice que uno no puede hacer lo que la ley no prohíbe. Mientras que no te prohíbe la ley, tú puedes hacerlo. De repente descubres la mala fe de la otra parte y aún no ha salido sentencia con el allanamiento. Yo pienso que tratándose de un autoprocesal, puedes desistirte. Me desisto, he descubierto tal cosa. Puede ser. Muchas veces pasa eso, ¿no? De repente con engaños, con argucias, él ha pensado una situación y presenta con buena fe su allanamiento, de pronto se da cuenta que las cosas no son así. Y como están las cosas ahorita, pues no sale la sentencia. Por eso que el juez debe dar inmediatamente sentencia, lo que lamentablemente no es real, pues en nuestro tiempo. Y en ese interín se descubre algo, yo creo que no puede, que puede uno existirse porque no está prohibido. Ahora, si tú buscas en todo lo que es allanamiento, en ningún extremo te dice, una vez allanado, no es posible el desistimiento, no dice. No, la ley no te dice, y si no te dice la ley, puedes efectuarlo, Joaquín, no hay problema. Cuando la ley no te prohíbe algo, puedes hacerlo, es un principio. Solo cuando la ley te prohíbe algo, ahí sí tú estás impedido de actuar, pero si no te dice nada, puedes hacerlo. Porque hay situaciones a veces pues de buena fe que uno hace y de pronto descubre pues que la otra persona está actuando de mala fe. Entonces, y no te va a dejar pues, ya te allanaste, punto. No, no es así. La ley no prohíbe. Y si la ley no prohíbe, puedes considerarlo hacerlo, ¿ya? Eso es por el principio de que la ley solamente nadie está obligado a hacer lo que la ley no lo prohíbe, es un principio. Si la ley no lo prohíbe, puedes hacerlo. No hay problema. No está aquí, pero puedes hacerlo porque la ley no lo prohíbe, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Entonces seguimos con la otra forma especial de conclusión del proceso. ¿Ya? Otra forma especial de conclusión del proceso. La transacción judicial. La transacción judicial.
La transacción judicial ya nosotros lo hemos estudiado cuando hemos visto pues el derecho de obligaciones, ¿no? Ahí dice, una de las formas de dar por terminado, de dar por cumplido una obligación es la transacción judicial, la transacción. Entonces, ¿qué quiere decir la transacción? La transacción es cuando ambas partes, pues, renunciando, haciéndose concesiones recíprocas, arriban a un acuerdo armonioso sobre el punto a tratar, en este caso, sobre un litigio que están teniendo en el juzgado. Acá hablamos de transacción judicial ya, o sea, la figura de la transacción que está en el Código Civil lo han trasladado al Código Procesal Civil. Yo les sugiero que cuando quieran ver la transacción judicial en materia del Código Procesal Civil, vaya al Código Civil a ver lo que transacción, ahí van a encontrar su concepto, sus formas, sus modalidades de la transacción. Ahorita nosotros estamos viendo transacción judicial, lo que se puede hacer en el juzgado, pero como vuelvo a repetir, tiene su origen en el Código Civil y ahí están todas las pautas, todo lo que se puede hacer en las transacciones. Ahora, ¿qué dice en el artículo 334 del Código Procesal Civil? ¿En qué momento vamos a presentar nosotros la transacción judicial? Ya sabemos, como vuelvo a repetir por su estudio de derecho civil, que la transacción pues es un acuerdo de ambas partes, ¿no? Acreedor y deudor. En este caso sería pues de demandante y demandado, en los cuales, ¿no?, llegan a un acuerdo, pero se hacen concesiones recíprocas. Yo te doy, tú me das. Generalmente en las transacciones ambos, cuando dicen hay que transar. Ojo, en la conciliación es diferente que la transacción, no son cosas iguales. Y generalmente en la transacción, tú me das, yo te doy. Tú pierdes, yo también pierdo. Pero llegamos a un acuerdo. Así se habla en un idioma de la transacción. En la conciliación, en cambio, quedan como buenos amigos. Ambos llegan a acuerdos sin perder nada. En cambio, en la transacción siempre hay concesiones. Entonces, justamente esa transacción se indica que la oportunidad que tiene es en cualquier estado del proceso, ¿no? Pueden lo que indica el 364 es que cualquier estado del proceso, las partes pueden transigir su conflicto de intereses. Incluso, ojo, incluso durante el trámite del recurso de casación y cuando la causa ya está el voto en discordia. O sea, este Código Procesal Civil establece pues que cuando las personas desean llegar a un arreglo por medio de la transacción, pueden hacerlo incluso cuando el caso esté en la Corte Suprema, ya esté en casación, e incluso cuando ya hayan votado los jueces y esté en discordia, o sea que no se sabe quiénes van a votar por una postura o por otra postura, pero ya es lo máximo, la último. Hasta ese momento puede haber una transacción judicial. Entonces no le limita. Cuando ya esté en lo último, está por acabarse ya todo, después de 8 años, puedes transar. Cuando ya los vocales de la Suprema están por votar, cuando ya incluso hay voto, porque ustedes saben que cuando llega a la Corte o llega a la Corte Suprema, a la Corte Superior, son varias personas las que deciden y a veces surge entre ellos cierta postura diferente y ahí es cuando surgen pues discordia, o sea, no se ponen de acuerdo y porque para que pueda salir una sentencia tiene que ser siempre con mayoría de votos.
Entonces no hay en la suprema mayoría de votos, la causa está en discordia, se está votando. Hasta ahí las partes pueden hacer su transacción. Ahora, el modo y forma cómo van a hacer la transacción está en el artículo 335. ¿Qué dice el 335? Dice que la transacción debe ser realizada única, exclusivamente por las partes o quienes en su nombre tengan facultad para hacerlo. Ojo, nadie más. No puede hacerlo nadie más que ellos o que tengan la facultad para realizar ellos. O son las partes interesadas, son las partes a quienes va a convenir o no esto, ¿no? Y a veces se presenta por escrito, y se precisa su contenido. Entonces, señor juez, fulano, los dos presentan escrito y digan, señor, cumplimos con presentar, habiendo las partes, pues, llegado a una transacción judicial, cumplimos con presentar ¿no? Y solicitamos a usted que se legalice nuestras firmas por ante el secretario. Lo hacen en esta transacción, lo tienen que hacer a veces en el mismo escrito que presentan su solicitud de transacción, ponen, ¿no? Señor juez, ¿no? Fulano y sutalo se presentan a su despacho y no queriendo proseguir con este proceso, venimos a su despacho para solicitar, para presentar para precisar que hemos arribado a una transacción judicial en los términos siguientes. Ponen ahí los términos, todito ponen ellos. Todito ponen y firman y solicitan que el secretario y la secretaria de esa sala perdón. Acá está. Estoy sudando, me da una fiebre. No, es que me duele el brazo. Ya. Bien, entonces hemos estado indicando que cuando las partes desean transigir, transar, ¿no? Cuando lo desean hacer la transacción en el proceso,
presentan un escrito en el cual van a indicar cuáles son las condiciones en que han transado y solicitan que se legalice sus firmas por ante el secretario de la sala o del juzgado. Ahora, también puede ser que las partes, ¿no?, presentan un documento, que lo hacen en la notaría. Son dos formas. Presentan el documento y solicitan, ¿no? Dice, presentarán el documento que contiene la transacción legalizando sus firmas ante el secretario respectivo en el escrito que acompaña. Y requisito que no será necesario cuando la transacción conste en escritura pública o documento con firma legalizada. Simple y llanamente, habiendo proceso abierto, pueden presentar, hacen su transacción en la notaría pública y lo presentan al juzgado, indicando que ya el caso está ya terminado porque han realizado una transacción y simple y llanamente lo presentan ante el juzgado donde está siguiéndose el caso, ¿no? Y una vez pues que lo presentan, el juez va pues a aprobar esa transacción. Aprueba esa transacción, por supuesto, siempre y cuando que versa sobre derechos patrimoniales y, como ya hemos dicho, que no afecte el orden público o las buenas costumbres. Y si declara concluido, dice el proceso, se alcanza la totalidad de las pretensiones propuestas, ¿no? Declara por concluido porque, ojo, también la transacción puede hacerse en determinadas peticiones que consta en la demanda, ¿no? Puede ser, no puede ser la totalidad. De repente hay una transacción sobre, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del desalojo, de repente para entregar la casa, pero el otro le está pidiendo también que al momento de entrar a la casa le ha producido daños y perjuicios en una cantidad de X. De repente en ese extremo no. Entonces puede ser, la transacción puede ser en partes, ¿ya? Estas transacciones que se hacen son únicas y exclusivamente para el proceso, por si acaso. Y el juez es una forma la transacción judicial es una forma de concluir el proceso. Esto no puede servir para crear situaciones ajenas ya al proceso, ni puede servir para otras situaciones, solo únicamente en este proceso en los cuales ellos han estado siguiendo ante el Poder Judicial. En el artículo 338, una vez más, precisa que cualquier situación que para esclarecer las transacciones en materia del Código Procesal Civil, vayámonos al Código Civil, que ahí va a estar esto explicado con mayor extensión en lo referente a la transacción. Entonces, una forma de conclusión anticipada en proceso también es la transacción, que lo pueden realizar siempre y cuando que tengan facultad para ello y es permitido hasta que esté el expediente en la Corte Suprema, entre tanto que no salga ahí la sentencia. Y puede ser también de algunas partes, de algunos petitorios que se haga en la demanda. Por supuesto, pues, todas estas terminaciones que se hace, lo que ahí se establece al momento de concluir el proceso son cosa juzgada, lo que quiere decir que pueden ya ejecutar una vez que ya esté por terminado, y si no les cumple y tienen el carácter de cosa juzgada, esto es, tienen que cumplir en todos sus términos, no hay lugar a interpretaciones, así como lo han presentado la transacción en esos mismos términos, así deben cumplirlo. Es como una sentencia.
es como una sentencia. Otra forma de conclusión del proceso es el desistimiento. El desistimiento, que eso también yo tengo la seguridad que ustedes ya saben que es el desistimiento, ¿no? El desistimiento, pero tienen ustedes que saber distinguir el desistimiento de la pretensión o el desistimiento de el proceso o algún acto procesal. Si yo me desisto, por ejemplo, de una apelación, eso no quiere decir que va a ya considerarse que yo ya no quiero ya seguir con el proceso, no. El código establece marcadamente que existe desistimiento de los actos procesales o del mismo proceso. Lógico, el sentido común nos dice que el más fuerte, el que va a traer consecuencias más graves, diríamos nosotros, no graves, sino más contundentes, es el desistimiento del proceso. El desistimiento del proceso va a tener como consecuencia a que de repente ya no vamos a poder iniciar una acción rápida, de repente vamos a haber perdido dinero, de repente todo el esfuerzo que hemos hecho va a quedar en cero, ¿no? Entonces, ese es el desistimiento del proceso. En cambio, el desistimiento de un acto procesal es, por ejemplo, yo solicito algo, solicito un informe, solicito que se mande un oficio a tal parte, solicito de repente la apelación, solicito esas cosas de actos que están dentro del proceso, entonces ahí no va a haber mayor repercusión. En cambio, cuando ya uno se desiste del proceso, ahí tiene que tener una más consecuencias. ¿Qué nos dice lo que cuando se refiere al desistimiento el artículo 341? El desistimiento no se presume. ¿Qué quiere decir? Cuando tú presentas tu escrito de desistimiento, tienes que decir expresamente, me desisto, señor juez, me desisto de este proceso. Ya no quiero seguir con este proceso por motivo de salud, porque no tengo plata, me hacen demorar mucho, etcétera. Yo, por ejemplo, no voy a decir, señor, ¿sabe qué? No deseo continuar con este proceso, no. Eso no te va a admitir el juez. Ya no deseo continuar porque esto no. Tienes que poner la palabrita. En nuestro Código Procesal Civil hay ciertos términos que tenemos que saber y conocer, abogados, para no errar. Nosotros no podemos decir al juez simple y llanamente, señor, ¿sabe qué? Ya no deseo seguir con este proceso. No, señor, así no se pone. Señor, recurro a su despacho con el fin de desistirme del proceso que he incoado contra fulano, sutano, con fecha tanta, Tienes que expresarte de esa forma, no se presume. A veces dicen, no, ya me desistí, ¿qué cosa? Pues simplemente le hemos dicho que no quiere. O a veces dicen, no, el juez ya debe presumir que uno ya no desea continuar, porque ya hemos puesto que no deseamos continuar, no. ¿En qué momento? Tú tienes que poner que no, que te desistes así, con esas palabras, literalmente. Y la ley lo dice. El desistimiento no se presume. El escrito que lo contiene debe precisar su contenido y alcance. ¿Hasta dónde vas a desistirte? ¿Y por qué también te vas a desistir? Legalizando su firma, ¿no? El que lo propone ante el secretario respectivo. El desistimiento no está sujeto a condiciones y solo va a perjudicar al quien lo hace. Tú te desististe, a ti nadie te ha presionado, a ti nadie te ha dicho nada, así que no puedes alegar que la presión no, entonces es incondicional, es tu voluntad. Entonces no puedes venir a decir que no, me he desistido porque alguien me ha presionado, no. Y
y te va a perjudicar a ti nomás. Ahora, ¿en qué oportunidad se va a presentar esto? Dice el 342. El desistimiento, cuando es del proceso, del acto procesal, se interpone antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto. El desistimiento de la pretensión procede antes de que se expida sentencia en primera instancia, salvo que sea convencional. Cuando tú pretendes desistirse de un acto, por decir, de una apelación, ¿no? De una apelación. No puedes desistirte cuando ya causó, ya haya producido efecto, o sea, ya se resolvió en segunda instancia. Esa apelación de la impugnación, has apelado de un acto procesal, entonces eso ya produjo efecto, ya se resolvió en sala, ya pues no te puedes. Ahora, cuando tú desistes de la pretensión, o sea, de la demanda que tú has puesto, tienes que hacerlo antes de que te expida sentencia en primera instancia, ¿no? ¿Qué dice? Entonces, antes que produzca efectos, antes que haya resultados, puedes entonces desistirse de un acto procesal, y cuando se refiere al desistimiento de la pretensión, antes de que se expida sentencia en primera instancia. Antes que se expida sentencia en primera instancia, salvo, dice, que sea convencional. Este término indica que depende de que cómo se haya expedido la sentencia, ¿no? De repente la sentencia se ha producido de acuerdo a determinadas situaciones, de acuerdo a determinadas condiciones, y que no ha satisfecho de repente, entonces puede ser. Pero es muy difícil. Generalmente cuando se saca la sentencia siempre se resuelven las pretensiones que ha tenido la persona. Entonces, antes de eso, dice, puedes desistirte. Tienen que tener presente que tiene también sus formalidades un desistimiento. El artículo 343 nos dice que el desistimiento del proceso, dice, lo da por concluido y no afecta en nada la pretensión. Bueno, demandé por pago de soles, me desisto, ya se quedó ahí, no pasa nada, ya no quiero seguir, me cobran mucho, me han dicho que demora mucho, ya no quiero seguir, me desisto de la pretensión, se queda ahí. Ahora, eso siempre cuando no se haya notificado al emplazado. Cuando se formula después de notificado, dice la demanda, requiere la conformidad del demandado expresado dentro del tercer día de notificado o en su rebeldía. Si hubiera oposición del desistimiento, carecerá de eficacia debiendo continuar el proceso. Ahora, el desistimiento de un acto procesal, sea medio impugnable o medio de defensa, deja sin efecto la situación procesal favorable a su titular. Si el desistimiento es de un medio impugnatorio, su efecto es dejar firme el acto impugnado, salvo que se hubiera interpuesto adhesión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno se ha adherido, ¿no?, a la impugnación. En el artículo 343 va a explicar el legislador el modo y forma cómo va a funcionar el desistimiento, cómo se va a aplicar el desistimiento. No es cuestión, ya me desisto, se acabó. No, tiene sus implicancias, tiene sus consecuencias.
Cuando nosotros nos desistimos antes que sea notificado nuestra demanda, bueno, no pasó nada, no le fastidiamos al emplazado, el emplazado no sabía nada, antes de que empiece a moverse la maquinaria del Poder Judicial, te has desistido, se queda ahí nada, bueno, ya. Pero cuando se desistes, cuando ya se notificó a la demanda, cuando ya se notificó al emplazado, tiene que necesariamente dar su conformidad a ¿no? En una de esas, recién te das cuenta que estás cometiendo de repente alguna situación que no te va a favorecer, pero lamentablemente pues ya le pusieron a conocimiento de la otra parte y va a formular oposición. Momento, señor. A mí ya me ha notificado, este señor está mintiendo, ya estoy contestando yo mi demanda. No le acepte y formula oposición. Y el juez pues va a declarar fundada posiblemente esa oposición, porque de repente el otro señor ha hecho mal, ha emplazado mal, no ha hecho la verdad y el otro está presentando pruebas. Entonces ahí ya puede poner la oposición y más que fijo que la oposición va a salir fundada porque ha hecho el desistimiento porque no le convenía. Entonces esas cosas el juez lo va a ver, ¿no? Entonces, entonces cuando te desistes de un medio probatorio, cuando te desistes de una impugnación, también pues se queda y tal y conforme se ha dado la resolución, el acto de repente da en su contra y eso se queda consentida, simple y llanamente, ¿no? El desistimiento de la pretensión, esto es de tu demanda, ¿no? En el artículo 344, dice que la resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión produce los efectos de una demanda infundada. Entonces, cuando tú te desistes de tu pretensión, ¿no? Produce los efectos de una demanda infundada con la autoridad de cosa juzgada. Este desistimiento no requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez revisar únicamente la capacidad de quien lo realiza y la naturaleza del derecho que sustenta la pretensión, teniendo en cuenta lo dispuesto sobre la improcedencia del allanamiento y lo que corresponda. Si el desistimiento no se refiere a todas las pretensiones o si solo es deducida por una de las demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas. En este último caso, de obtener presentes o liticonsorte. El desistimiento de la pretensión no obsta el trámite de la reconvención que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuese su cuantía. El titular de una pretensión no resuelta en primera instancia no puede desistirse de la misma antes que el proceso sea decidido por el superior. Entonces, cuando se resuelve el desistimiento de la pretensión, se trata como si una demanda hubiera declarado infundada. Yo me desisto de la pretensión, entonces tiene ese mismo efecto de una demanda infundada. Cuando tú te desistes de una pretensión, no hay necesidad de que la otra parte dé su conformidad como hemos hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque mejor pues si a mí me han demandado, si están desistiendo de la demanda, ¿qué voy a decir pues? ¿Qué voy a decir? Entonces no requiere. También acá, como en las otras formas de conclusión del proceso, el desistimiento puede ser de alguna pretensión, de alguna parte, de un extremo, y eso por supuesto que no le va a favorecer de ninguna manera a la persona que está
interponiendo el desistimiento, ¿ya? Y por último, otra forma de declarar pues una terminación anticipada del proceso en materia civil es el abandono. Casi ya todos, de repente ustedes ya también saben que cuando un proceso esté paralizado en primera instancia durante 4 meses sin que realice algún acto que se impulse, el juez declara su abandono de oficio o a solicitud de parte o de tercero legitimado. ¿No? Para el cómputo de plazo de abandono se entiende iniciado el proceso con la presentación de la demanda. Para el mismo cómputo no se toma en cuenta el periodo durante el cual el proceso hubiera estado paralizado por acuerdo de partes aprobadas por el juez. En esta institución del abandono tenemos que tener en cuenta que el abandono va a proceder siempre y cuando la parte es negligente en su impulso. Se supone que cuando uno pone una demanda, uno tiene que impulsar, tiene que presentar escritos, tiene que estar ahí pendiente. Entonces, cuando tú eres el encargado de impulsar, de presentar escritos, o te ha notificado a ti algo para que lo presentes y no lo presentas, entonces la negligencia tuya tiene que ser de algún modo castigado. ¿Y cuál es el castigo que viene aquí? Es que lo abandona. Termina el proceso, lo dan por abandonado. Es como si nunca lo hubieras presentado. Porque tú tenías la obligación de impulsar tu expediente. Tú habías empezado con ese proceso, has puesto en movimiento toda la maquinaria del Poder Judicial y no te has esforzado por presentar, te dicen que te notifican para que presentes algo, no lo haces. Te notifican para que indiques determinada información, no lo haces. Pasa tiempo y es una sanción que te da pues el Estado. No tomas interés, no hay interés en tu parte. Por lo tanto, queda abandonado, archivado el caso. Es diferente que cuando el juez, por ejemplo, le corresponde a algún acto y no lo hace, ahí no va a proceder el abandono, así pase los meses que pasen. Y eso sucede más de las veces. Los jueces a veces solicitan los exhortos, ellos solicitan o envían algo a otro lugar, a otro distrito judicial y nunca tratan de recabar. O piden ellos mismos algo y no lo recaban. Ahí no va a proceder el abandono. O ya hubo contestación, y ellos están por señalar el saneamiento de oficio. Ellos eso lo tienen que hacer, no lo hacen. Y pasa 4 meses y ya abandono. No, hay cosas que el juzgado debe de hacerlo porque la ley dice que ellos deben hacerlo. Entonces lo abandonan, no citan alguna, ya contestaron, ¿no? Determinadas cosas que han pedido y no citan o no notifican y muy suelto de huesos, el secretario da cuenta, señor, de repente están abandonados, cuando al juzgado le tenía que hacerlo. En ese caso no hay abandono. Y ustedes apelan y le van a dar la razón, porque mi negligencia me la castigan. No la negligencia del juzgado, no tengo que pasar, al contrario, me está afectando. A veces, perdón, alguien me está, ¿quiere hablar alguien? ¿Perdón? ¿Quería hablar alguien? Ariana, ¿querías hablar algo? No, doctora, se prendió sin querer. Ya. Disculpe. Entonces, es que no hablan, pues no preguntan nada, ya solito las cosas se están moviendo.
Entonces, cuando no depende ya de nosotros, no depende de los litigantes, el hecho de que esté abandonado el expediente en el juzgado, ahí no va a proceder el abandono, ¿ya? Ahora, en cuanto, por ejemplo, los abandonos de las medidas cautelares, ustedes más adelante vamos a hacer, las medidas cautelares son medidas que se toman rápido porque tiene que ser, la situación se está presentando difícil y tiene que tomarse anticipadamente ciertas medidas para asegurar el proceso. Cuando estas medidas cautelares, ¿no? Esto se abandona también por falta de impulso o porque no se ha producido el hecho que han solicitado, estas quedan en abandono y por supuesto las medidas quedan sin efecto y pueden ser archivados, pueden solicitar ustedes, porque a veces las medidas cautelares se piden para determinadas situaciones y tampoco no va a estar con medidas cautelares en forma indefinida. Entonces, cuando está mucho tiempo ahí y no se ha efectuado los actos para los cuales han sido suscitados, estas medidas cautelares también caen en el abandono y son archivadas. Por supuesto, la medida tomada queda sin efecto. Entonces, ya depende de las partes realizar el impulso procesal para que el abandono no caiga en abandono, ¿no es cierto? Pero debe de ser un impulso que realmente haga mover al expediente. No, por ejemplo, a veces hay impulsos que piden copia a esa persona, eso no va a dar impulso. Ustedes tienen que tener muy en cuenta de que su proceso tiene que pasar por ciertas etapas y ustedes tienen que estar muy pendientes de que pase a la siguiente etapa. Si el juez no lo pasa, ustedes deben obligar al juez que lo pase a otra etapa. Por supuesto, pues que no hay abandono, incluso ahí ustedes o otras aulas han traído una serie de autos en los cuales no procedía el abandono, porque a veces, por ejemplo, en las huelgas judiciales no procede abandono. Cuando hay cosas de fuerza mayor, no proceden el abandono. Ahora, en el artículo 350, ustedes van a encontrar en qué casos no hay abandono, ¿no? En los casos que se encuentran en ejecución de sentencia, en los procesos no contenciosos, en los procesos que se están viendo pretensiones imprescriptibles, en los procesos que se encuentran para sentencia, ¿no? En los procesos que se encuentran pendientes de una resolución y en los procesos que la ley señala. ¿Qué efectos tiene el abandono? El abandono, dice, pone fin al proceso sin afectar la pretensión. Sin embargo, su declaración impide al demandante iniciar otro proceso con la misma pretensión durante 1 año contado a partir de la notificación del auto. Ya, entonces, hasta aquí nosotros hemos repasado lo que ustedes ya saben. Entonces, yo por favor les voy a solicitar, les voy a exhortar para que revisen más, de una chequeadita y la próxima clase me traigan un ejemplo, una resolución, ya sea de abandono, ya sea de conciliación, ya sea de desistimiento, y me expliquen, me expongan, y de paso me dan, nos traen más información de estas instituciones que nosotros hemos hablado en una forma muy rápida,
Una vez más, repito, estamos repasando, estamos recordando algo que ustedes ya han estudiado. Ahora nosotros nos vamos a la práctica. Entonces hemos recordado para que ya ustedes me traigan hecho una resolución de abandono o de repente una solicitud, ¿no?, de allanamiento, lo que ustedes puedan conseguir. Váyanse al internet, váyanse a los juzgados, váyanse a la corte, váyanse donde un buen abogado, donde que saben que litiga bien, préstense expedientes, busquen información, investiguen. Tienen que hacer así, porque si no, si ustedes van a estar sentados esperando que alguien les preste, no, así no se trabaja. Acá, lamentablemente, no hay una cantidad de bufete de abogados o de instituciones para que ustedes practiquen ya. Entonces ustedes por su misma cuenta hagan sus prácticas, busquen, investiguen y preséntenme por favor en la próxima clase lo que le estoy solicitando. ¿Entendieron de qué se trata la tarea? ¿Alguna pregunta? No, o ya no están ahí. Sí, entendemos, doctora. Muy bien. ¿Alguna aclaración al respecto? ¿Alguna Doctora, aclaración? buenas Sí, noches. Acá en la nos está práctica. diciendo una resolución o una solicitud. ¿Puede ser cualquiera de los dos o solo resolución? Cualquiera de los dos. Quiero ver que ustedes están practicando lo que han aprendido. Entonces yo quiero evaluar si de verdad están practicando. Puedes pedir, por ejemplo, el allanamiento, puedes presentar tu transacción o trae una resolución en la cual ya se ha dado por concluido el proceso por transacción, por desistimiento o por abandono, ¿no? Y acá me explicas, ¿ya? Acá me explicas y sustentas. Por supuesto que yo también quiero eso para ver cómo te conduces al momento de presentar la tarea que se te ha encomendado, ¿ya? ¿Me entendieron? Ya, doctora, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? ¿Ya? ¿Nada? Por favor, cumplan su trabajo. La próxima sesión voy a llamarle, van a intervenir primeramente los que desean, por supuesto con el primer día que intervenga a la hora que se les solicite, van a tener una buena nota. ¿Por qué? Porque se supone que la próxima sesión es la tarea que me tienen que dar. Si ya ustedes dejan para después, la nota no va a ser igual, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos, ¿ya? Hasta la próxima sesión. Buenas noches. Sí, doctora. Buenas noches, gracias. ¿Qué? Buenas noches, doctora. Buenas noches, buenas noches.